Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Said Flores Godoy de la clase de Circuitos Eléctricos 1, sección de las 8 de la mañana. A continuación vamos a resolver un circuito de segundo orden, caso sobreamortiguado. Nos presentan el circuito y nos dicen calcular el voltaje en función del tiempo para t mayor que 0. Nos dicen que el interruptor S ha estado cerrado por un largo tiempo. Debemos analizar el circuito en tiempos menores que 0 y en tiempos mayores que 0. Analizamos el circuito para t menor que 0. Vemos que el inductor ha alcanzado su estado estable, su capacitor también ha alcanzado su estado estable, por lo tal el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. Vemos que la corriente que circula a través del inductor es igual a 0 debido a este circuito abierto. Nuestro voltaje del capacitor podemos ver que es el voltaje en las terminales del resistor de 60 ohmios. Aplicando reducción de resistencias y ley de Ohm podemos encontrar una corriente I. Reducimos 15 y 25, están en serie, eso me da 40 ohmios. A su vez está en paralelo con esta resistencia de 60. Una vez reducido este paralelo me va a quedar en serie con esta resistencia de 12. Y aplicando ley de Ohm podemos decir voltaje sobre resistencia total y nos da esta corriente que es 2/3 de amperio. Necesitamos la corriente que fluye por 60 ohmios y aplicamos un divisor de corriente. Analizamos la resistencia por la que no queremos analizar la corriente sobre la suma de 60 más 40, que lo tenemos acá, multiplicado por una corriente que es 2/3 de amperio. Sabemos también por ley de Ohm que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente que atraviesa por ella por su valor resistivo. Multiplicamos la corriente encontrada anteriormente por el valor resistivo y esto me da 16 voltios. Esto es el voltaje del capacitor, 16 voltios. Analizamos también que la corriente del inductor es la misma que la corriente que pasa a través del capacitor debido a que están en serie. Vemos entonces que IL en 0 menos es igual a IC en 0 menos igual a 0. Aprovechamos y vemos de que sabemos de que IC es igual a capacitancia por derivada del voltaje y sabemos que IDC es igual a 0. Por lo tanto, la derivada del voltaje con respecto al tiempo en 0 es 0. Analizamos nuestro circuito ahora para un t mayor que 0 en nuestro segundo estado. Podemos ver que solo nos queda este circuito. Esto está en serie, a su vez está en paralelo con 60 ohmios. Realizamos el paralelo y nos da 24 ohmios. Vemos 24 y 6 está en serie y al final nos queda un circuito RLC sin fuente. Analizamos ese circuito, analizamos la malla, definimos una corriente I, entra por la terminal positiva de los dispositivos almacenadores de energía. Hacemos una lectura de voltaje, voltaje de la resistencia, voltaje del inductor y voltaje del capacitor. Necesitamos dejar estas corrientes en función de lo que andamos buscando, en función de BC. Por lo tanto, sabemos que I va a ser igual a capacitancia por derivada del voltaje con respecto al tiempo, debido a que toda la corriente que circula por la malla es la misma. Y también sabemos que la corriente que circula por el inductor es la misma que pasa por el capacitor. Por lo tanto, podemos hacer este arreglo. Decir de que la corriente es igual a capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y derivando esto, sabiendo que IC es igual a IL, podemos encontrar la segunda derivada. Nuestra ecuación en función de BC nos queda de esta manera. Nuestra ecuación característica, una ecuación de segundo grado. Resolvemos para encontrar las raíces y nos quedan raíces reales y distintas. Sabemos que este es un circuito sobreamortiguado. La respuesta del voltaje sería una constante
E a la S1, sabemos que es este de acá, por T, más una constante 2 exponencial elevado a la S2T, que mi S2 es este 9. Necesitamos encontrar los valores de A1 y A2 usando condiciones iniciales. Recordemos que encontramos el valor del voltaje del capacitor en su tiempo inicial, era 16. Por lo tanto, evaluamos este T acá, T igual a 0, evaluamos. Sabemos que 16 es igual a 1. Evaluamos aquí en 0 y aquí también. Y nos queda esta ecuación. También aprovechamos de que encontramos la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Derivamos nuestra ecuación que encontramos para nuestro voltaje y también evaluamos en T igual a 0. Sabemos que esto es igual a 0 y nos queda esta ecuación. Nos queda un sistema de ecuación de 2 por 2. Por cualquier método podemos resolver y vamos a llegar a que la constante número 1 es igual a 18 y la constante número 2 es igual a menos 2. Ya teniendo estos valores, podemos decir entonces, podemos sustituir acá en nuestra respuesta total. Tenemos que A1 y A2 ya encontrados y sustituidos es igual a 18 exponencial a la menos t menos 2 exponencial elevado a la menos 9t voltios. Y esta sería la respuesta final para el voltaje del capacitor que se nos está solicitando. Muchas gracias.